Bueno, hoy estamos retomando los podcasts del 2024 con un invitado muy especial, David Escobar de Confama. Con David me conocí ya por ahí hace 6 meses. Va a ser un año, sí. Un año, sí, en una actividad interesante que hicimos sobre Antioquia, la estrategia emergente, patrocinada por Confama, liderada por Breakthrough y con el apoyo de AFID y de ProAntioquia. Sí. No, muchísimas gracias pues por estar aquí en este espacio. La idea es tener una conversación tranquila, que nos contes un poquito como cuál fue tu historia, cómo llegaste a donde estás, qué has liderado, y de ahí arranco a hacerte preguntas, pues lo que me vaya saliendo en el momento. Pues muchas gracias por la invitación, hombre Lucas, feliz año y muy contento de estar aquí con vos, admirador del trabajo que estás haciendo de conversación y divulgación con distintos líderes y de temas que tienen que ver con la empresa, con el desarrollo, con el futuro de Antioquia y de Colombia. Entonces, pues muy contento de estar aquí a botar corriente, a conversar. Buenísimo, buenísimo. No, ¿sabes qué? Ese tema de divulgación es importante y es que me ha pasado, pues que conocí Twitter hace poquito. Llevo, Eso me contabas en estos días. bueno, pero pues es poquito, o sea, todo el mundo lleva en Twitter años. Pero vos sos youtuber. Sí, pero me ha pasado una cosa jodida y es que la comunicación que se da en esa red particularmente es crítica siempre. O sea, es como insultando al otro. En la gran mayoría de los casos, no hay una conversación de suma. Entonces, de verdad, cuando me decís muy importante eso que decís de comunicar, creo que los temas más importantes hoy es comunicar de manera positiva. En cambio, pues yo te entiendo lo que estás diciendo, yo creo que Twitter en general es de más crítica y de más comparación y de más pugnacidad, pero a mí Twitter se me volvió una fuente de noticias y de aprendizaje infinito y creo que la clave está en cómo, que es la clave de la vida, cómo curo mis contenidos, cómo Sí. curo mis amistades, cómo curo mis relaciones, no en el sentido pues de sanar, sino en el sentido de escoger muy bien. Y hay que aprender a bloquear. Yo no bloqueo a nadie, pero No, sí yo silencio, sí. ¿sabes? Silencio, lo que me parece que no me agrega valor. Yo me volví un maestro en todo el que Sí. me está atacando sin argumentos. En 2 segundos, ¡pam!, lo bloqueo porque A mí me gusta cuando... hay gente que entra muy sí. grosera. A mí me gusta la crítica, pero cuando son groseros sí silencio, no bloqueo. Ah, bueno, yo es que creo que no sé cómo se silencia. Yo sé, en Instagram sé bloquear. Acabó. Pues silenciar es que uno no vuelve a ver eso, porque eso una crítica cuando es agresiva y cuando es sin argumentos te quita energía, Sí. te quita foco. Entonces yo lo hago por mí. Y lo pone a uno en actitud de pelea. Entonces eso quita demasiada energía. Roba Sí, energía. total. David, contame un poquito de tu carrera, pues, cuál ha sido tu trayectoria. Contame un poco de cómo llegaste a Confama, hoy qué estás haciendo. Mil gracias, Bey. Pues yo soy una persona de Medellín, nací acá, mi papá y mi mamá son de Medellín. Mi papá toda la vida trabajó en el sector privado, en los bancos, en distintos bancos que tenían presencia en la región. Y mi mamá se movió entre las confecciones y el comercio, y al final también trabajó en el sector como de servicio social, en la salud. Y estudié en Medellín, mi colegio. Al final de mi etapa escolar sucedió un evento muy tenaz en mi vida, muy duro, es que a mi papá lo asesinaron en Medellín. Yo tenía 16 años. Y eso, digamos, cambió mis planes de carrera. Y lo menciono, no pase de la víctima ni nada de eso, porque Sí. simplemente es una parte de mi vida. Seguramente si él estuviera vivo, mi vida sería otra. Entonces, como ¿Vos él, cuántos años tenés? yo tengo 48 años. Cuando yo tenía 16, Te tocó la época dura. me tocó, pues eso fue en el año 92, estaba yo en 11. Sí. Terminando el bachillerato, me iba a ir a estudiar afuera, más alrededor del mundo de las humanidades. Tenía ganas de estudiar literatura, que los libros, la poesía, la literatura son como una de mis pasiones vitales. Eso me di cuenta. Sí, no, me fascina. Yo podría ser Pues lo digo lector. es Si me porque pagaran por leer, creo que me podría dedicar a eso. puso como una foto en Instagram, creo, de los libros que se leyó este año, 60 libros, y a mí no me ocurrió preguntar cómo lo escogía ni nada, sino cómo diablo hiciste para era cantidad de libros. No, a mí a rato alguien me criticó, porque ahorita que hablábamos de la crítica, alguien me dijo que muy pinchado poner eso. Yo lo pongo con orgullo porque para mí es una pasión de mi vida. Aprender, estudiar. Y mucha gente que sabe que a uno le apasiona el conocimiento me dice que está leyendo. Entonces digo, yo lo comparto. No para competir con nadie. Puede ser igual de bueno leerse 10 libros largos y leerse los despacio que leerse 50. A años que uno ¿Qué lee tiempo más. le dedicas a eso? Yo le dedico todos los días un ratico por la mañana. ¿Media hora? Parte de mi rutina matutina es leer un par de poemas, 15 minuticos. Le dedico todas las noches un rato, media hora, una hora, y los fines de semana y en vacaciones leo mucho más. Leo mucho más. Entonces, cuando me pasa eso en mi vida, la falta de mi papá, pues yo dije, no me puedo ir a estudiar en el exterior, me tengo que quedar en Colombia.
me quedé en Medellín, me fui a estudiar a EAFIT. En mi familia pues no había muchos recursos económicos. EAFIT me dio una beca para estudiar allá ingeniería de producción e hice toda la carrera de ingeniería de producción en esa universidad. Muy buena parte del tiempo becado. Okay. Parte por excelencia, parte por ayudarme en un momento difícil económico y parte por actividades extracurriculares, porque siempre fui de los representantes estudiantiles, de los activistas, de los del grupo estudiantiles de la universidad, y ahí empecé mi carrera. Ese fue un punto definitorio de mi carrera. A pesar de que estudié ingeniería, como me metí en todos esos grupos estudiantiles, los temas sociales, públicos y digamos de servicio a la comunidad me marcaron un montón. Estar en los comités de becas, estar organizando las fiestas, organizando congresos académicos, me marcó profundamente. Okay. Mi primer trabajo fue en Sura. ¿Sí? Un trabajo espectacular en el área de planeación de Suramericana como practicante. Después volví a la universidad, quería trabajar con el periódico de EAFIT y no pude trabajar como quería. Me lancé a las elecciones para ser director del periódico y las perdí. Sí. Y después empecé a trabajar en distintas empresas de la región. Trabajé en Tania, la empresa de comercio, sí, el retail de ropa interior de mujer. Trabajé en Orbitel, que era un sueño que tenía, una empresa de telecomunicaciones, de tecnología, de gente joven, súper innovadora. En esas compañías? En Orbitel trabajé en lo que se llamaba en esa época indicadores de gestión. Trabajaba en estrategia, en planeación, en información corporativa, lo que hoy se llama analítica. Casi que en todas estabas como en algo parecido, en Sura también. En Sura trabajé en planeación, en Tania trabajé en planeación en logística del mercadeo, en Orbitel trabajé en todos esos temas también de desarrollo organizacional y terminé en Business Intelligence, todo el tema de analítica de datos, lo que hoy llamaríamos analítica de datos. A mí me había picado ese tema del servicio y yo había empezado a escribir para El Colombiano una columna, para el periódico que tenía El Colombiano en esta zona de la ciudad, en El Poblado. Sí. Y me llamó un señor que era subdirector del Colombiano, que se llama Sergio Fajardo. Sí. Estaba de subdirector del periódico y me dijo, yo quiero ser alcalde de Medellín, venga, ayúdeme. Y yo le dije, yo estoy trabajando, pero yo le escribo documentos. Y se volvió una amistad y un trabajo de muchos años con él. Cuando ganó la alcaldía Fajardo, me invitó a ser su secretario privado y ahí tuve un paso por el sector público. Fui secretario privado, después me fui a estudiar a Estados Unidos una maestría, volví y trabajé en la campaña presidencial de Sergio Fajardo y de Antanas Mocus, sí, que fue pues como una experiencia. Mi otra cosa en lo público había sido como en lo técnico, en proyectos. Sí. Eso sí fue como más metido en el mundo político y en Bogotá. Volví, trabajé en UNE. Aníbal Gaviria me propuso que me fuera a trabajar como director de planeación de la ciudad con él y estuve unos meses como director de planeación. Al final me retiré, monté una firma de consultoría en los temas que más me apasionaban, desarrollo urbano, que yo sé que nos gusta a los dos, sí, emprendimiento, educación, y ahí estuve como 3 o 4 años en eso, pero me hizo falta como la acción de las empresas. Entonces me fui para donde el rector de AFIT de esa época, para donde Juan Luis Mejía, y le dije, estoy buscando trabajo. No llevo 20 años sin hacer una prueba psicotécnica, no sé cómo llenar una hoja de vida. Y me dijo, está buscando director en Interactuar, que no sé si sabes qué es Interactuar. Sí, lo de microcrédito y desarrollo empresarial, que lo maneja Lina Montoya, sí, que antes lo manejó Andrés Montoya también. Entonces me fui de director de Interactuar 2 años, y cuando estaba en entrevista en Interactuar me dijo alguien, ¿y para dónde te irías? Y yo le dije, si me llaman de Confama, si buscan director en Confama, me meto en el proceso. ¿Y qué te llamaba tanto la atención de Confama? Confama es una organización muy especial, porque tiene como lo mejor del mundo empresarial y lo mejor del mundo social. Para ponerte en otros términos, es la más grande de las ONG, sí, y la más social de las empresas. Nosotros somos una entidad muy especial. La primera caja de compensación de Colombia, fundada por la ANDI, afiliada a la ANDI, y al mismo tiempo la entidad sin ánimo de lucro que más apoya todo el sector cultural y social de Antioquia. Somos también afiliados a la Federación de ONGs. Ya conocías eso, sí, en ese momento. O sea, yo la había conocido en el sector público cuando trabajé en la alcaldía y dije, qué maravilla de institución, qué entidad tan sobrada, porque tenía lo mejor de los dos mundos. Sí. Entonces, a mí siempre me pareció, a pesar de que el sistema de la compensación familiar tiene muchos detractores, que una caja de compensación podía ser una plataforma para crear riqueza colectiva brutal, para generar servicios de desarrollo social rentables, para ayudarle a las empresas a ser más productivas, para ayudarle al Estado a ser más eficiente. Yo dije, una buena caja de compensación puede hacer maravillas por una región. Y para sintetizarte, siempre me soñé trabajando en Confama. Y llevo ya 8 años, cumplo 8 años el 15 de febrero. Ya vuelvo a Confama, pero te hago una pregunta antes, y es, tuviste ese paso primero por lo privado, luego lo público, y no tengo tan claro una caja de compensación
¿qué sector es? Hay muchas formas de decirlo. Yo por eso digo la más social Pero de las a mí me empresas. suena un mixto, pues. No es pública estatal, presta un servicio para todo el mundo, todos los afiliados a O sea, las... el gobierno no tiene ningún tipo de intervención. El gobierno tiene un tipo de intervención, pero no es dueño. Okay. Las cajas de compensación son de los trabajadores de Antioquia, de los trabajadores de cada departamento y de las empresas. Y son por de hecho, mi junta directiva. Confama solo Antioquia. Como caja de compensación solo en Antioquia. Okay. Como entidad social, que nosotros ahorita te puedo contar un poquito más, hablamos de un conglomerado social, puede operar en cualquier parte de Colombia, así como con el subsidio de Cafam tienen droguerías en Medellín. O fueron dueñas de un banco que se llamaba el Banco Compartir varias cajas de compensación, no tienen EPS que operan en cualquier parte de Colombia, pero como caja de compensación, afiliar tus trabajadores, solo pagar el 4% por departamento. De hecho, en Colombia hay 42 cajas de compensación familiar, hay departamentos donde hay una, departamentos donde hay dos, departamentos donde hay 3 cajas de compensación. Hoy es la más grande, ¿no? No, la más grande de Colombia es una de las bogotanas, Compensar. Confama es la primera, la que más empresas afiliadas tiene, y yo digo que la más chévere. Okay. De ese paso... pero entonces son privadas, son corporaciones privadas sin ánimo de lucro, y el Estado ¿qué hace? Nos vigila y nos regula. Lo que tiene que ver con esa prestación social, que es el 4% que pagas vos cuando tenés un empleado, el Estado lo vigila y lo regula. ¿Qué vigila? Que se use para lo que tiene que ser, para el desarrollo de las familias, para educación, para salud, para recreación, etc. ¿Y qué regula? Pone unas reglas de juego generales, unas normas, unas reglas, unos decretos que nosotros tenemos que seguir para lo que es la compensación familiar, pero como te explicaba ahorita, una caja de compensación tiene muchas cosas además del 4. Somos empresas sociales, por ejemplo, nosotros somos clínicas, centros de salud, somos empresa de crédito, nosotros prestamos para crédito hipotecario, por ejemplo. Tenemos, no sé, 250.000, 300.000 millones de pesos de cartera hipotecaria, que es muy chiquita, pero da una ayuda porque le llegamos a esa gente de menos de 2 salarios mínimos de ingresos a la que los bancos no le llegan. Entonces tenemos salud, tenemos colegios por fuera del 4%, somos dueños de CESDE, la institución de educación técnica que vos también conoces y que sé que has trabajado con ellos. Entonces en el fondo nos volvemos un conglomerado social para expandir la clase media, que una parte es muy regulado y otra parte es más una empresa privada. Mi junta es 5 trabajadores, 4 de ellos son sindicalistas y 5 empresarios. Interesante. Me llama mucho la atención eso de llevar más gente a la clase media. Eso es la visión de todas las cajas de compensación, o es la visión de Confama en sí. Esto es una muy vieja historia. Confama cumple este año 70 años, fue la primera, año 54 del siglo pasado. Sí. En ese momento los estatutos de Confama decían: vamos a dedicarnos desde el diálogo social y desde la solidaridad a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, de la clase trabajadora y de la clase media de Antioquia. Sí. O sea que desde el principio se habló de clase media. Ahora, la clase media en Colombia en 1950 era mucho más chiquita. Era nada. Ahora, sobre todo en las primeras 2 décadas del siglo XXI, creamos una primera base de clase media, que no es la que quisiéramos, pero ya es un avance muy importante. Sí. Hoy en día, la mayoría de los colombianos no está en la pobreza, la mayoría de los colombianos está en clase media. Otra parte muy importante son parte de la clase media vulnerable, y alrededor del 30% de la población está en la línea de pobreza. Que depende también mucho de las regiones. O sea, claro, las grandes ciudades... Las regiones tienen mucho más clase media. Las regiones son las grandes fábricas de clase media. Pero quiero decir las ciudades, de acuerdo. O sea, hay un libro que es El triunfo de las ciudades y habla de Gleiser, es buenísimo. Y creo que eso se ve claramente acá. Medellín es... No solo las ciudades son fábricas de clase media, sino que las ciudades son fábricas de emprendimiento. Aquí es donde suceden las empresas. Sino que Antioquia es el departamento, tal vez después de Bogotá, más exitoso para consolidar clase media de este país. Ayer estábamos en una presentación en ProAntioquia con los diputados y estaban haciendo como un diagnóstico general de Antioquia. Y había muchos datos que yo no conocía y que me impactaron. Entonces empiezan a hablar como de las regiones de Antioquia. Sí. Y cuando hablan de las regiones de Antioquia, pues sale el Valle de Aburrá como ciudad capital y empiezan a aparecer el Bajo Cauca, el Urabá antioqueño, etc. Y entonces hay varios fenómenos que son muy especiales de cómo se van dando las cosas. El primero tiene que ver como con el crecimiento poblacional. Entonces empieza uno a ver a las ciudades maduras y con un envejecimiento acelerado de su población,
mientras que otras regiones que apenas empiezan a desarrollarse con unas tasas de natalidad importantes, Sí. que aplica para el Bajo Cauca, aplica para el Urabá antioqueño, como si fueran varias décadas atrás En la curva demográfica, en, la cambio curva, demográfico. en el cambio demográfico. Sí. Luego Sí. viene el tema de pobreza y hablan de 3 modalidades de pobreza, no recuerdo los nombres exactos. Pero, Monetaria, multidimensional. sí. Y nuevamente empiezan a aparecer estas regiones también como varias décadas atrás, con unos niveles de pobreza muy importantes. Cuando uno ya llega como a una ciudad como Medellín, cambia bastante el panorama. Y el que más me impactó de todos tiene que ver con la violencia. Y es que dentro de las cosas que nosotros hemos utilizado en nuestro discurso vendiendo Medellín, hemos hablado siempre del número de muertos por cada 100.000 habitantes. Sí, es verdad. Y de la transformación que tuvo la ciudad de Medellín. Y lo que más me impactó tenía que ver con el hecho de que en los 90 y en los 80, cuando teníamos la guerra del narcotráfico, estábamos en el pico, que Medellín era la ciudad más violenta del mundo. Creo que la estadística era 170 muertos por cada 100.000 habitantes. Pasábamos de 380. Lo logramos por 100.000, sí. He visto la estadística de varias ciudades mexicanas que han pasado por crisis parecidas. Y el número siempre está alrededor de 150, 200 muertos. Sí. Pero es lo mismo que pasa en ciertas regiones ya un poco más alejadas de Antioquia. Eso Pues Antioquia es una región muy desigual y uno puede dedicarse a ver promedios y a hablar de las brechas, pero lo que nosotros hemos hecho, Lucas, y este es un discurso que hemos jalonado desde Confama y desde las cajas de compensación es, mire, los países latinoamericanos y muchas otras zonas, pero en particular en Latinoamérica, son muy buenos para hablar de lucha contra la pobreza. Nos dedicamos a ver cómo eliminamos la pobreza, pero la pobreza no se elimina. Lo que hay que hacer es crear riqueza colectiva y que la compartamos entre segmentos de la población, entre géneros y entre territorios o entre regiones. Entonces, el cuento de la clase media tiene que ver con que nosotros decimos, un país se enriquece si tiene clase media. Sí. Eso genera consumo, genera emprendimiento. Incluso a los que nos gusta el arte y la cultura, también los de la clase media, la mentalidad de clase media es la que construye el arte y la música y la creación. Nosotros decimos que la mentalidad de clase media tiene 2 elementos. Uno, esa mentalidad de crecimiento, que vamos a trabajar para avanzar, sí. Vamos a trabajar para ser mejores mañana que hoy. Sí. Y luego, mucho más resilientes además, mucho más guerreros, para ponerlo en términos pues, más echados para adelante. Y lo otro es que la clase media tiende a tener una visión positiva del futuro. Que dice, yo trabajo duro, yo ahorro, yo invierto, y estudio, y mi futuro va a ser mejor que mi presente. Entonces nosotros trabajamos el tema de elevar la clase media desde los ingresos, pero también jalonar esta mentalidad que creemos que es la que puede hacer que Colombia sea una sociedad más avanzada. Ahora, brechas hay, pobreza hay un montón, pero nosotros lo que decimos es cómo hacemos para acompañar a la gente y desarrollar las capacidades regionales, y ahorita hablamos de Antioquia Emergente, que tiene que ver con esos capitales que hay que desarrollar para que la gente camine por esa escalera de la clase media, para que la gente vaya avanzando. Diga, pase de pobre a vulnerable, de vulnerable a clase media, y de clase media siga hasta donde su talento lo lleve. Desarrollemos capacidades, desarrollemos capital humano, eduquemos y acompañemos a la gente a que siga adelante y a las regiones. Lo que está pasando en Urabá, usted lo puede mirar desde el promedio, como lo vieron seguramente en la reunión de ayer en ProAntioquia con los diputados de la Asamblea Departamental, o decir, ¿qué está pasando en los 4 municipios del eje bananero? ¿Cuántas empresas han abierto? ¿Cuánto migrante hay? ¿Cuántas inversiones? ¿Cuánto te doy la visión de estar parado allá también, porque fui claro. hace 20 días. Entonces, tuve la fortuna de que me llevaran al puerto. ¿Fuiste con la gente de Puerto Antioquia? Fui con la gente de Puerto Antioquia, un proyecto que va al 45% de avance. Un movimiento de tierra más impresionante que he visto en mi vida. Y muy interesante desde la parte como de ingeniería. Pues yo no soy ingeniero, pero pues ya llevo bastante como en el tema de construcción, ver los pilotes y todas las cosas. Entonces, bastante interesante. Después hice recorrido con gente local allá, entonces me empezaron a mostrar las tierras, de quién eran las tierras, qué proyectos vienen, por dónde viene la ampliación de acceso hacia el puerto, empezar a pensar como en el mamonal de Urabá. Me paré al lado de la clínica de ustedes. La Panamericana. Tremendo proyecto. Conociendo Zona Franca, estuve viendo un proyecto ahí en Zona Franca importante.
Luego estuve preguntando por el déficit de vivienda, preguntando quién era el desarrollador de vivienda más importante. Me hablaron de un señor Ulloa, me mostraron los diferentes proyectos. También tenemos un proyecto allá de 1.500 viviendas. De acuerdo, que creo que es con Coninsa. Coninsa ha sido el constructor. Coninsa es el constructor. Pero es constructor. ¿Y ustedes están haciendo una sede o terminaron una sede? Estamos empezando una sede en Apartado. En Apartado. Entonces, y después me llevan, pues yo no conozco también Apartado, Carepa ni nada de eso, pero entonces me quedo 2 días y me llevan a comer a los diferentes restaurantes y encuentro una oferta gastronómica impresionante. Claro. Entonces, es una región donde se nota el progreso. Y ha sido un progreso donde el sector público ha tenido un papel, pero los que más hemos jalonado somos las entidades empresariales. Usted ve las fundaciones empresariales bananeras, Augura, los inversionistas, la misma Confama, la misma Confenalco, la otra caja de compensación de la región, y lo que está pasando allá es impresionante. Obvio hay violencia, obvio hay pobreza, la hotelería, pero la tendencia de las cosas, los hoteles, es que ahora pues empieza a haber marcas de hoteles. Si usted iba a Urabá hace 20 años era un mundo completamente distinto. A mí me tocó Urabá antes del aeropuerto. El terminal era una caseta con techo de zinc. Entonces, claro que falta un montón de cosas por hacer, pero a eso nos referimos nosotros cuando hablamos de clase media. Por ejemplo, cuando hicimos la última inversión... Hay varias cosas que impactan allá. Entonces, tema de puerto, 800, 700 millones de dólares. Clínica. Clínica. Carreteras. Las vías, eso era lo otro que te quería contar. Impresionante. Ahora con la época de vacaciones fui a Balsillas y dije, me voy a tirar por el Urabá, porque llevaba 3 años sin hacer el recorrido en carro. Transversal de las Américas. Yo todavía estoy como muy montañerito en el tema de vías, a mí todavía me descresta cada vez que veo que de un túnel sale un puente que termina en otro túnel, eso me parece encantador. Todavía hay mucho por hacer, pero realmente llegué a Apartado en 5 horas o 4 horas y media, y todavía falta el túnel del Toyo. Eso me descrestó. Y de esa visita al Urabá, dije, en el 24 tenemos que arrancar un proyecto en Urabá, como sea. Total. No tengo claro aún qué, pero le veo el progreso. Sí. Y el otro que le vi progreso fue el Bajo Cauca, porque tuve la fortuna... Pues, me pasó algo y es que no conocía a Yapel, fui a conocer a Yapel, estuve pescando en Ayapel. Luego fui a visitar mineros, entonces logré hacer ese recorrido en carro de Caucasia al Bagre, que hace rato no lo hacía, y nuevamente hay vías nuevas, y tomé la vía por Zaragoza, Remedios, que está creo que en una ejecución del 40%, 60%, no recuerdo. ¿Es la que es por obras por impuestos? ¿Que también hizo mineros o no? No, ese es otro. No, esto es, no sé si es de las 4G, pero es una vía importante. O sea, el futuro de la conexión hacia la costa debería ser o por Urabá o debería ser acá que llega uno a Porce y de Porce toma hacia... ¿Pues Magdalena? Hacia abajo. O no, o te puedes ir hasta Puerto Berrío, es por todo el río Magdalena. Puedes coger hacia Puerto Berrío o coges a buscar Zaragoza. Claro. Y empieza a haber una conexión importante que empieza a abrir una cantidad de tierras y empieza a haber una industria importante con mucha ilegalidad todavía, porque se monta uno en el río, en el Bagre, y hay, no sé, 100 dragones, o no sé cómo se llaman esas dragas ilegales, la cosa más impresionante del mundo. Entonces hay retos importantes en la no, hay desafíos inmensos, pero al mismo tiempo empieza a haber una dinámica demográfica, una dinámica económica, lo cual va generando también un avance de la institucionalidad pública y social como las cajas de compensación, y empieza uno a decir, el verbo que usamos en Confama es muy potente, ¿cómo catalizamos el desarrollo? El desarrollo lo jalonan las empresas y las personas, el trabajo de la gente y la pujanza de las empresas. Pero eso lo tenemos muy claro. ¿Cómo lo catalizamos? Yo tengo una duda ahí grande, y es que vos pasaste por sector público y sector privado, y hoy me estás diciendo el catalizador son las empresas. Esa visión no la tiene el sector público. No, yo creo que catalizadores somos todos desde nuestro rol. Catalizador puede ser una empresa que jalona el desarrollo de un territorio. Mencionaste a Minero, ahorita hablamos de las bananeras. Sí. Las bananeras no son las únicas empresas de Urabá, pero que son fundamentales para que esté pasando lo que está pasando en su inversión social y su inversión de capital físico. Son socias del puerto, que son fundamentales. También cataliza el Estado cuando se para bien en la cancha. El Estado puede catalizar el desarrollo económico y el desarrollo social. Y entidades como nosotros, la pregunta que nos hacemos en un territorio como Urabá, por ejemplo, es ¿qué falta? Dice, falta educación técnica en tales y tales sectores, vamos a desarrollarlo.
Falta bilingüismo, vamos a desarrollarlo. Entonces, con el puerto de Antioquia estamos trabajando. Nos dice, necesito tantos obreros de la construcción formados para poder... ¿Viste el tamaño de la operación de infraestructura del puerto de Antioquia? Es impresionante. ¿Cuántos empleados tiene? 2.000. Es una cosa así. Sí, sí. Una cosa pues muy grande. Necesito formación técnica, un centro de destrezas de la construcción para que esta gente tenga la productividad requerida para poder lograr cumplir los cronogramas y los presupuestos del puerto. Lo montamos juntos. Con Fama, Puerto Antioquia, el centro de destrezas Ellos me hablaron algo de eso, pero no me hablaron del de construcción, me hablaron de uno que me pareció muy interesante. El portuario. Ese también lo estamos planeando juntos. Y nos contaban de que pues, están contratando gente en toda la región, que necesitan 600 personas creo que es, y que los contratan 6 meses antes de la apertura porque hay que mandarlo al puerto de Cartagena, al de Buenaventura, a todos lados. Nosotros hicimos una misión incluso con ellos investigando cómo funciona Puerto Panamá, Puerto de Cartagena, porque hay unos saberes técnicos y unos saberes profesionales alrededor de cómo opera un puerto. Eso es la logística de operación del puerto. Necesita un montón de gente, no solo para construir lo que es la etapa en la que estamos, sino después para operarlo. Pero por eso usamos ese verbo. La pregunta es, ¿qué capital físico necesita para catalizar el desarrollo? ¿Qué capital humano necesita para catalizar el desarrollo? ¿Qué capital cultural? Porque la cultura también, digamos, los valores, cuando digo los valores quiero decir el valor del trabajo, el valor del ahorro, el valor de la educación, el valor del respeto por el otro, son parte de los capitales que necesita una sociedad para desarrollarse. Es que la confianza es fundamental. ¿Cuáles entra? Nosotros nos dedicamos fundamentalmente al capital humano. Fundamentalmente. Y lo hacen a través de educación principalmente. Cultura. Cultura que no nos podemos olvidar que cultura y educación son dos mundos que no debían estar separados en Colombia. Pero vení, poneme un ejemplo de qué estás haciendo a nivel cultural. Un ejemplo que me encanta y que además tenemos en enero del año 24 en Jericó, el Hey Festival. Okay. Es un festival de literatura, de ideas, que se hace en un pueblo como Jericó. Jericó es uno de los 3 pueblos patrimonio de Antioquia. ¿Son cuáles? ¿Jericó? Jericó, Jardín y Santa Fe de Antioquia. Son los 3 pueblos con mayor potencial turístico patrimonial de Antioquia. Hay otros muchos. La zona de los embalses, Guatapé, todo esto, suroeste todo. El norte tiene una zona muy bonita alrededor de la leche. Urabá tiene un potencial turístico también, además del logístico y del agroindustrial. Entonces Jericó tiene potencial turístico, tiene los paisajes más bonitos, tal vez de los más bonitos de Antioquia, están en ese valle del Cauca medio en el suroeste antioqueño. Entonces nosotros decimos, hacer un festival de libros allá, que puede llevar 10.000, 12.000 personas en un fin de semana, se vuelve el 5% de los ingresos del año, se vuelve muy importante en las utilidades. Cuando empezamos a hacer el festival hace 6 años, tenía Jericó 800 camas, el año pasado tenía 2.000. Y eso que no estamos contando toda la gente que va en fincas y en apartamentos y en Airbnb, ¿cierto? De acuerdo. Entonces esto jalona el desarrollo económico. Esto pone a Jericó en el mapa turístico de Antioquia, pero además lo hacemos alrededor de un contenido cultural que eleva el nivel educativo, no solo de la gente de Jericó y de la región del suroeste que va, sino de mucha gente que viene de Bogotá y de Medellín y de otras regiones de Colombia. Entonces usted pone a Jericó, un pueblo relativamente pequeño, relativamente pobre, si lo miro desde los indicadores económicos, lo pone en el mapa. A mí se me arrimaba gente, comerciantes de Jericó, ya hay librerías, cafés, restaurantes, cartas bilingües. Entonces usted encuentra el restaurante típico paisa, o también encuentra el mexicano y encuentra el italiano. El peruano, no. Y gente que le dice a usted, ¿sabe qué? Yo pago la universidad de mi hija con las ganancias del fin de semana del Festival Hey, que hace con Fama. Entonces ahí es cultura, desarrollo económico y turismo, todo en uno. Ese es un ejemplo. Y desarrollamos una red de festivales. Ahora en febrero tenemos un festival de cine animado en el Retiro en Antioquia, para jalonar turismo hacia el Retiro, para mejorar, pues, como también mejorar el tema urbano. Trabajamos con los alcaldes. Entonces, primero la cultura, luego la educación, que va desde colegio hasta educación técnica, pasando por la educación continua. Esa es nuestra gran obsesión. ¿Que ustedes tienen Cosmos? Tenemos colegios Cosmos Schools. Tenemos ya 10 colegios. Los fundamos el primero en el 2020 y es una red de colegios que busca jalonar, pues, como toda la transformación de la educación pública y privada en Antioquia, porque Cosmos son unos colegios, tienen unos estudiantes, pero también es un espacio para formar a los profesores y a los directores de los colegios públicos y privados que quieran hacer innovación en educación. Entonces, vuelve como un movimiento educativo. Y tenemos CESDE, que es educación técnica, que ya va para 90.000 estudiantes. Ahí tengo una pregunta. Ahora hablabas de que, pues, hay que romper brechas. Yo creo que hay países que van mucho más adelante. Y uno puede mirar, pues, ¿qué será la diferencia o cómo se rompen esas brechas? Ahora hablabas de uno de los factores y es que
la pobreza no se acaba, sino que llega riqueza a la creamos riqueza. Se crea riqueza y pues esa torta se reparte entre más gente. Y no solo riqueza monetaria, y no riqueza pues cultural. Y infraestructura, de todo, física, capital físico, todo. ¿Cuál es la fórmula para romper brechas hoy? No, pues ojalá yo la tuviera, hombre Lucas, así como para responderle en una entrevista. Pero yo creo que sí hay cosas como... O sea, ahora que hablabas de educación, yo creo que la educación es una forma. O sea, acceso a la educación es vital. Y por eso una de las cosas que más me divierte a mí de mi trabajo es estar dedicados al desarrollo de capital humano. Capital humano es educación, es cultura, es educación en todos los niveles, es educación empresarial, también es educación en liderazgo, que el liderazgo necesita. Y pues con esa respuesta no te equivocas nunca. No es la única forma de catalizar el desarrollo. ¿Cómo lo veo yo? Hicimos el proyecto de Estrategia Emergente Antioquia, donde vos participaste, que yo creo que en el fondo se trata de encontrar uno en qué es extraordinario, dónde puede ganar, dónde está ganando, no solo dónde puede ganar platónicamente, sino dónde está ganando hoy. Y a partir de lo que está haciendo bien hoy, empezar a desarrollar un montón de preguntas que nos desafíen. Volviendo a Estrategia Emergente, que yo sé que has tenido varios entrevistados aquí sobre el tema, nosotros encontramos dos mundos, el mundo del long tail industrial, ¿cierto? Y el mundo de la Medellín creativa. Sí. Y dentro del long tail industrial encontramos, digamos, una patica, que es el long tail agroindustrial, sí, como todo el tema agro, ¿cierto? Y nosotros lo que nos empezamos a preguntar después es, ¿qué movidas hay que hacer? Y movidas son transformaciones de capitales, físico, humano, cultural, social, etcétera, para que esas cosas sigan pasando y pasen más rápido, para catalizar eso, para acelerar ese proceso. Entonces en algún momento dijimos, necesitamos un aeropuerto mucho mejor, ¿te acuerdas? Necesitamos un internet de clase mundial a buen precio. Sí. Necesitamos que Medellín sea bilingüe, lo has dicho en muchos espacios vos. Necesitamos que los sectores con mayor potencial tengan el mejor talento humano técnico para que sean más productivos. Construcción es uno, sí, habrá otros. Y así necesitamos que haya un gran centro, un gran venue, un gran centro de eventos en Medellín. Necesitamos poder conciliar, y eso es un tema que te apasiona a vos, poder conciliar turismo y nomadismo digital con calidad de vida de los habitantes de la ciudad. Eso no tiene que ser una pelea, ni tiene que ser un dilema insoluble. Deberían estar felices por los turistas. Tenemos que resolver esa capacidad. Necesitamos más oferta de vivienda, listo. ¿Qué necesita normativamente? ¿Qué necesita desde la perspectiva de sueldo? ¿Qué inversiones se necesitan? Entonces, la pregunta que uno tiene que hacer detrás es, ¿cómo movilizo capitales de cara a una estrategia que tengo como región? Si esta estrategia de desarrollo económico nuestra es Estrategia Emergente Antioquia, con los dos mundos de la Antioquia ambidiestra, eso tiene un para qué. Queremos ser una región más justa, más pacífica, más verde, eso me parece maravilloso, con mayor integración social, más equitativa. Detrás hay que hacernos la pregunta de cómo desarrollo los capitales para que eso suceda. ¿Cómo catalizo ese desarrollo? ¿Cómo lo acelero? Y yo creo que sin que haya ahí una fórmula mágica, sí hay un modelo. ¿Qué estoy haciendo bien? La pregunta, ¿cómo lo acelero? ¿Cierto? Y cómo lo acelero es cómo fortalezco capitales para que eso pase. Y qué movidas, qué proyectos, qué programas hay que hacer para que eso suceda. Hay una pregunta ética que no puedo dejar por fuera, ética y cultural, y es, ¿qué tipo de sociedad quiero ser? ¿Quiero ser pacífica o quiero ser violenta? Pues seguro quiero ser pacífica. ¿Quiero ser más justa y más equitativa? Seguro quiero ser más justa y más equitativa. ¿Quiero que haya mucho tejido social? Yo tengo una pregunta ahí. Ahí ya empezaste a tocar un montón de temas más filosóficos. El de la equidad es uno que a mí me revuelca al interior bastante. Y es que yo no sé si sea correcto hablar de equidad, porque yo creo que hay unas necesidades básicas y hay cosas que yo creo que todo el mundo debería tener acceso a. Sí. Pero no pienso que la equidad en sí sea buena. O sea, yo no quiero ser igual al otro. Yo quiero que el otro esté bien. Sí, yo no creo que todos debamos ser iguales. Eso es tu pregunta, ¿cierto? Sí, es que todo el mundo habla de la equidad como algo que deberíamos buscar. Y yo no estoy tan seguro si eso es lo que vamos a buscar. Yo creo que deberíamos buscar una inequidad razonable. ¿Sabes cómo lo propondría yo? Yo creo que nosotros debemos buscar una sociedad más justa. Donde si yo trabajo, donde si yo juego con las reglas, donde si yo me arriesgo, invierto, que me vaya bien. Eso sí que me pueda ir bien. Eso sí me parece súper claro. Y eso pasa en las sociedades más desarrolladas también. Y como me va bien, yo aporto a esa sociedad. Y lo otro para unos impuestos también justos, para que podamos hacer la tarea equitativa. Y hay otra cosa que yo creo, y es que si hay mucha injusticia, y mucha de la injusticia
es heredada. Sí, claro. O sea, vos no definís dónde naces. Y hay gente que nace en la trampa de la pobreza. Pero pues, entonces, ¿para qué debe usar una sociedad esa contribución que hacen las personas que le va bien? Eso sí debería ser para generar acceso a oportunidades. Las condiciones básicas. Educación, claro, porque no es lo mismo, o sea, dos personas que nacen en dos barrios de Medellín, uno al extremo norte y otro al extremo sur, no es igual. No tienen el mismo punto de partida. O tan simple, el que nace en Medellín respecto al tipo que nace en Nechí, pues, en una finca sin servicios, en el medio de la nada. Por eso te digo que la discusión también es ética y política, porque yo quiero que la gente de Nechí tenga unas oportunidades mínimas para avanzar y salir adelante, porque sí, debemos buscar cómo construimos un sistema tributario, un sistema de instituciones públicas y privadas y sin ánimo de lucro que le permita a ese pelado o esa pelada que nació en Nechí realizar sus sueños. Lo cual no quiere decir que yo tenga que igualar a todo el mundo. ¿Cierto? Yo por eso te digo que el que trabaja duro, que el que invierte, que el que crea, que el que escribe un libro, ojalá vaya, el que hace mucho esfuerzo, que le vaya mucho mejor. Y que al irle mejor haga, en la medida en que sus capacidades lo permitan, una contribución de vuelta a la sociedad de la que le permitió, porque no somos ninguno, es una isla, como dice pues el filósofo. Sí. Uno siempre construye sobre los capabilities de la ciudad en la que estamos. Eso es un hombre que está en el mundo del negocio inmobiliario alrededor, muy asociado al turismo, ¿cierto? Estás construyendo sobre 150 años o 200, póngale 130 años de historia de esta ciudad. Sí. Hubo una gente que hizo planes urbanos, una gente que hizo PDTs, una gente que hizo unos bulevares, unos corredores, sembró unos árboles. Otros que les dio por cantar tangos. Claro, entonces está el tango, y está la música, y está Sonolux, y está Discos Fuentes, y después está el atractivo de Medellín. Hay unas cosas que son más, digamos, ventaja comparativa, y es que es un lugar con un clima muy, muy agradable y tal. Pero estás construyendo sobre hombros de gigantes. Sí. Y vos sabés que es una sociedad que ha construido, que vos viste esa oportunidad como empresario, estás creando riqueza para vos, para tu familia, pero también valor colectivo con el tipo de arquitectura que estás haciendo. Entonces, en el fondo es reconocer que somos parte de una sociedad. La sociedad me da, yo le devuelvo. ¿Cuál es mi límite? Ojalá el cielo, hasta donde usted pueda llegar. Entonces por eso se trata más de justicia que de igualdad. Hablabas de justicia. Decías como tres cosas, eran justicia, hablaste de equidad y ahí fue que te interrumpí. Sí, yo estaba hablando de justicia, estaba hablando de contribución a la sociedad a la que pertenecemos, vía impuestos, vía voluntariado, vía la calidad de las empresas que montamos. Una empresa puede dar empleo de calidad o no darlo, una empresa puede cumplir con las normas legales mínimas o puede decidir cumplir un poco más con unos estándares morales mayores, ¿cierto? Hay empresas mucho más bacanas que otras para trabajar. Las empresas que le dan una oportunidad de aprendizaje, hay unas que dan más, unas que dan menos. Yo ser un empresario consciente, como decimos en Confama. Entonces yo creo que se trata, más allá de buscar que todos seamos iguales, que es un poco como esa idea más comunista, ¿cierto? Es que vivamos en una sociedad que nos permita a todos florecer y donde nuestro trabajo está retribuido y donde nuestra capacidad de lograr el éxito está retribuido, pero también una sociedad que a los más vulnerables los cuida. Porque eso sí me parece muy teso, porque entonces vos naciste en Nechí, pero además tenés una discapacidad, tenés una condición de discapacidad. ¿La sociedad te podría cuidar o no? Yo creo que sí, no tiene nada de malo que la sociedad te cuide en unos estándares mínimos. Y también son ciclos, entonces es muy vulnerable el niño, como también es muy vulnerable el adulto mayor después de cierta etapa. Ahora, los últimos 4 años sufrimos mucho con el programa de Buen Comienzo de Medellín. Confama tiene varios preescolares y jardines infantiles. Debemos tener 7, 8 mil niños en preescolares y jardines infantiles. Yo creo que no hay un programa social más importante a la que le va a meter toda la China, recursos, el Estado central, el gobierno municipal, los privados, los empresarios, las fundaciones, que el programa de la educación y la nutrición y la estimulación de 0 a 5 años. ¿Ese programa qué quedó? No, ese programa tuvo unos golpes muy fuertes en los últimos 4 años con el gobierno que hubo en Medellín, pero pues ahí estamos las instituciones, las fundaciones y el gobierno local y el gobierno distrital. Eso sigue. Y va seguramente con el nuevo alcalde a llegar mucho más lejos. Pero lo que quiero decir es, esos programas hay que financiarlos, esos programas hay que montarlos. Nosotros tampoco podemos aspirar a una sociedad sin Estado donde los niños, que son los que más nos necesitan, además nos van a generar el mayor valor social en el futuro, están abandonados porque no tienen con qué pagar un preescolar los papás. Y a eso me refiero yo con justicia. Es que hay cosas que deberían ser como mínimos básicos. Básicas incluidas. Claro, la educación claro. debería
todos deberíamos tener acceso a la educación. Al menos a una mínima. Yo no sé si a una beca de maestría en la Universidad de Harvard o de los Andes. Llegar hasta cierto nivel, sí, pero sí. vos deberías leer y escribir. Y deberías, si tus padres están trabajando, cuando eres un bebé, pues alguien te tiene que cuidar, y alguien te tiene que alimentar, y alguien tiene que pararte bolas. Pero por eso te puse esa discusión, porque yo creo que necesitamos más riqueza económica. Antioquia, Colombia necesita riqueza económica, y por ahí pasa. Pero también la pregunta es, ¿y qué queremos hacer con esa riqueza? Y ahí viene un segundo. ¿Queremos parecernos a Estados Unidos? ¿Queremos parecernos a Europa? ¿Queremos parecernos a Singapur? ¿Queremos ser una versión de país desarrollado a nuestra propia medida? ¿Y cuál mezcla te gusta? No, yo creo que nosotros tenemos que construir la nuestra, ¿cierto? Pero has estudiado mucho. Y pescar de cada una. Entonces yo creo que cuando uno habla de Estados Unidos, uno sabe que eso es como la jungla. O sea, allá solo sobrevive el más apto. Pues mucho sector privado, ¿cierto? Sí. Un estado federal muy pequeño, pero cuando ya llegas al nivel local y municipal o estatal y municipal encontrás de todo, diversidad. Y Estados Unidos tiene, y la educación, por ejemplo, en el noreste tiene unos municipios absolutamente, digamos, con un espíritu social político muy fuerte. Okay. En California es muy social también, en Texas, en Florida es distinto, hay mucha diversidad. Okay. A mí en Estados Unidos me gusta la diversidad, me gusta... ¿Cómo es que es el cuento de un político que dice que él es conservador en el nivel nacional, que él es liberal en el nivel estatal o departamental y es socialista en la casa? Una cosa así, ¿cierto? Porque en la casa, usted que en tu casa vos sos mucho más socialista. Sí, todos nos cuidamos, somos una familia. En el nivel regional y local más liberales y en el nivel nacional más conservadores, sobre todo por los temas macroeconómicos. Y que va muy de la mano de ese modelo federal que tienen allá. Entonces, si me preguntas a mí, yo creo que nosotros tenemos que aprender de muchas sociedades, pero no solo afuera. Por ejemplo, tenemos mucho que aprender de las culturas tradicionales colombianas, de los indígenas colombianos. Los indígenas amazónicos, los indígenas de la Sierra Nevada, tienen unas formas de valorar, por ejemplo, su relación con la naturaleza. Yo creo que nosotros podríamos tener unos estados que promuevan las empresas como lo promueven los grandes estados occidentales europeos. Sí. Unos estados providencia o estados sociales que se dedican a cuidar a los más débiles. Pero también deberíamos aprender de los indígenas colombianos de nuestra relación con la naturaleza. Los indígenas de la Sierra Nevada, Arhuacos y Covis, los indígenas amazónicos, tienen muchas de las claves para el futuro de Colombia. Entonces yo creo que podemos armar nuestra propia mezcla, que aquí se pueda hacer empresa, que aquí se pueda crear negocios, que aquí para crear negocios hay que hacerlo respetuosos de la dignidad humana y de la naturaleza, que aquí hay un Estado que cuida a los más débiles. Es decir, yo creo que nosotros podemos encontrar nuestro propio camino, que tiene muchos elementos de la democracia liberal, pero que tiene que actualizarse, porque también no hemos hablado de eso, Lucas, pero ¿cuántos años tenés vos? 43. Las generaciones que vienen después de nosotros tienen unos valores muy distintos a los valores en los que nosotros nos educamos. Por ejemplo, con respecto a este tema de la naturaleza o con respecto al tema de la diversidad sexual, son muy distintos. Y yo creo que el modelo que nosotros montemos para el desarrollo de nuestra región y de nuestro país tiene que entender esos valores. Tiene que entender que hoy el valor de la mujer en una sociedad como la colombiana es mucho mayor que el que le tocó a las mamás de nosotros, incluso a nosotros mismos. De acuerdo. O la diversidad sexual es un valor y no un problema. O la naturaleza es, por un lado, un activo, pero también, por un lado, es un patrimonio que tenemos que cuidar. No quiere decir que no podamos hacer empresa, ni minería, ni infraestructura, pero hay que ver cómo cuidamos la naturaleza en el camino. Entonces nos toca armar un modelo. Yo creo que no nos sirven tanto los modelos del siglo XX y del siglo XIX. Tenemos que cosechar de ahí cosas. Estrategia Emergente cosecha muchas ideas del capitalismo norteamericano, ¿cierto? Que tiene unas cosas muy valiosas. Con Fama, las cajas de compensación son una herencia europea, de la economía social y solidaria europea. Y nos toca inventarnos, algunos economistas europeos están hablando del Estado social y natural. Un Estado que cuida a las personas, un Estado que cuida la naturaleza y que permite que aquí cada uno viva su vida con libertad, en un marco de justicia. Ok. Te hago una pregunta, que es un debate ya nos elevamos como mucho, ¿cierto? No, pero me gusta. Bueno. Ve, de las discusiones grandes que tengo yo es en el desarrollo. Siempre veré la ciudad como aquel ícono que jala y que produce oportunidades por millón y demás. Pero uno ve que los problemas graves de nuestra sociedad, pues hay problemas graves en todos lados, pero hay más oportunidades en las ciudades. El campo colombiano tiene
serios problemas que terminan en todo lo que conocemos, en violencia, en narcotráfico, en que el número de colegios en el campo es mucho más bajo, el nivel de educación, etc. Y cuando pienso en eso, siempre pienso en productividad. Entonces, ahora que estuve como recorriendo tantas zonas, uno se pone a ver qué es lo que hay. Y a mí me sorprende positivamente lo que pasa en el Urabá antioqueño. Sí, claro. Uno llega y encuentra extensiones de banano, de palma. De frutas, de piña, empezás a ver. Temas muy industrializados con una densidad de personas trabajando por hectárea importante. En banano creo que es una persona por hectárea. Y las bananeras son grandes empleadoras. En palma no tiene esa misma proporción, pero es una proporción alta. Comparado a eso, no sé, contra la ganadería extensiva y otros tipos de agro que existen. Y después va uno a los debates y escucha a la gente hablando de que no, que necesitamos mayores colegios, que necesitamos vías, que necesitamos todo. Y digo, es que ¿cómo se soluciona ese tema donde uno ve Medellín tiene metro? Yo digo, Medellín, ¿por qué tiene metro? Porque es densa. Que las montañas nos apretaron y al apretarnos nos volvieron densos y hay cómo hacer la infraestructura. Claro. Y por eso hay andenes y por eso hay cosas. Pero después me voy para Norcasia, Caldas, y llego a una finca y le pregunto al dueño de la finca cuánto paga de predial y es menos de lo que yo pago por mi apartamento y después se queja de que porque la vía vive con derrumbes. Y digo, es que ¿cómo lo van a pagar? Claro. No, yo estoy de acuerdo con vos, Lucas, en que las ciudades son uno de los grandes inventos de la humanidad. Las ciudades son espacios de productividad, espacios de creatividad, son bastante eficientes. Por otro lado, tienen unas externalidades que hay que trabajar. Manejar los desechos de una ciudad es un camello. Cuidar el agua en una ciudad es un tema muy teso. Manejar el transporte público, hay ciudades que lo hacen mejor, otras que no han podido resolver el problema. Tienen unos trancones infinitos, no han sido capaces de desarrollar sistemas de transporte público como el que mencionaste que empezamos a tener nosotros. 2 líneas de metro, otra en camino, un tranvía, ya no sé cuántos cables. Sí, ya es multimodal. Unas rutas integradas que empiezan a generar un valor muy importante al sistema. Es uno de los grandes avances de Medellín. Lo que EPM ha hecho en cuidado del agua y purificación del río Medellín. Sí. Volviendo aquí, uno no se da cuenta de los cambios. Acuérdese de lo que era Medellín cuando estábamos chiquitos. Olía, era lleno de colchones y de animales muertos. Sí. Y hoy en día sigue siendo un río tropical amarillo, pero es un río bastante limpio, gracias a las empresas públicas de Medellín y a sus plantas de tratamiento. Entonces las ciudades generan un montón de valor. El valor artístico, la literatura... una pregunta ahí que de pronto sabes, limpio como para llegar a tener fauna, pues peces y cosas. El río Medellín es bastante limpio. El problema que yo entiendo, no soy experto en esto, se lo vi a alguien de empresas públicas de Medellín, es que como lo canalizamos y le quitamos su flujo natural de meandros, que son las curvas que hacen los ríos en los valles, la dinámica del agua es muy rápida. Muy rápida. Entonces es muy difícil que haya vida. Pero entiendo yo que se podrían hacer proyectos que utilicen la misma agua del río. Obviamente ya no podemos prescindir del corredor de transporte multimodal que tenemos a los 2 lados del río, pero que utilicen un sistema como de esclusas y de manejo de las aguas que permitan que haya el día de mañana una disminución de velocidad, de pronto alguna fauna, alguna flora también, y quien quita el día de mañana algunos deportes acuáticos. Limpio. Pues, yo creo que el río está muy cerca de estar limpio. Totalmente no, porque el modelo de urbanización de las quebradas no permite que haya colectores en todas las quebradas, sobre todo en el norte. Pero los ríos se pueden limpiar. Los grandes ríos de Europa están limpios. No sé si viste la noticia que el río Sena en París, que era uno de los ríos más contaminados del mundo, ahora los Juegos Olímpicos van a hacer varias competencias de nado en el río. Así está de limpio. Después de haber sido uno de los ríos más contaminados del mundo. Yo creo que hemos avanzado mucho y se puede. Entonces, de acuerdo en que las ciudades son creadoras de riqueza, no solo de riqueza monetaria. La literatura y la música son fenómenos ante todo urbanos. Sí. El arte, el gran arte es un fenómeno urbano. El tango, la música urbana de la que nosotros nos sentimos tan orgullosos, la novela es un fenómeno urbano. Entonces, yo creo que las ciudades son muy poderosas. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es el papel del campo y el papel del bosque o de la selva colombianos en nuestro futuro? Y yo separo campo de selva. Sí. Es muy importante, porque a veces uno oye que dicen, no, es que los indígenas colombianos son terratenientes. No, los indígenas colombianos del Amazonas están cuidando la selva. Allá no puede haber ganado, no debería haber coca. Ellos cuidan la selva. Claro, cuidan la selva. Entonces, ¿cuál es el papel de la selva amazónica que es un patrimonio? Casi el 40% del territorio colombiano es resguardo o parque nacional. Entonces, el papel de esa selva es ser
fuente de cuidado de la diversidad, puede tener algún papel en el turismo, hay que mirar eso cómo se maneja. También es el hogar de unas culturas de las que nos tenemos que sentir orgullosos, no sé, 50 más lenguas indígenas en distintas zonas de Colombia, en el Amazonas, en la Sierra, en Cauca, en Guajira, etcétera, Córdoba. Y la pregunta es, ¿y el campo qué papel tiene? Lo que nos encontramos en el caso de Antioquia, en Antioquia Emergente, es que el campo colombiano tiene unos sectores, unas firmas y unas regiones donde tiene un gran potencial. Leche, carne, aguacate, café especial, banano y plátano, que lo mencionaste. Yo creo que la pregunta para el desarrollo del campo es muy parecida a la pregunta que hicimos ahorita para Antioquia. ¿Cuáles son las realidades emergentes económicas que tenemos que acelerar y catalizar? ¿Y cuáles son los capitales que hay que desarrollar? Volviendo a tu pregunta, en Urabá, que quedaste impresionado, hay una serie de vías primarias que están siendo acompañadas por unas vías secundarias y que el día que hagamos la red terciaria completa, eso va a tener un montón de desarrollo, no solo para las grandes empresas agroindustriales, sino para un montón de productores campesinos que van a encontrar conexión con los mercados, pero además van a poder ir a la universidad en una moto que ahora no pueden ir. Entonces yo creo que la pregunta es, ¿cómo llevo desarrollo de capital físico, de capital social, de capital humano a esos territorios? Pero pegándome de donde hay potencial. Entonces la pregunta sería, y por ahí vi un trabajo muy bacano de la Nacional. Recuérdame algo, ¿cuál es la diferencia entre el capital social y el capital humano? Capital humano lo veo yo más como lo que tiene que ver con educación, con el saber hacer, ¿cierto? Con la educación media y básica y media, con la educación terciaria, con la educación universitaria. El capital social tiene que ver con las relaciones, la organización comunitaria, las asociaciones, el saber relacionarnos entre nosotros y saber convivir entre nosotros, la organización de la sociedad civil para la solidaridad. En Estados Unidos, que admiramos tanto, porque yo también estudié en ese país y lo admiro mucho, muchas de las cosas que no hace el Estado, ¿sabe quién las hace? Los ciudadanos organizados. Hay un cuento muy bueno que dice que en Estados Unidos se juntan dos norteamericanos y hacen una fundación, un club. Oye, pues no es un club social pues para jugar golf o tenis, es un club para resolver un problema social. Entonces, yo creo que el capital social tiene más que ver es con eso con esas cosas que construyen confianza, ¿cierto? Que nos mantienen conectados unos con los otros. El capital humano lo veo yo más como el capital alrededor del intelecto y la educación, de la cultura. Pero ahora pues otras miradas, ¿cierto? ¿Cómo esa manera? Entonces yo creo que en el tema del campo lo que hay que hacer es eso. ¿Cuáles son las vías terciarias? ¿Cuáles son las vías secundarias? ¿A dónde hay que poner internet? ¿Cuáles son las empresas que están llegando? ¿Quién es el responsable de eso? Hombre, yo creo que nosotros en el tema de desarrollo rural sí tenemos un gran desafío en Colombia. Si uno mira, el estudio más importante que se ha hecho del campo colombiano lo hizo la Misión Rural en el año 2010, si no estoy mal. Pasado 14 años van a cumplirse. Si vos lo lees mañana, yo te lo puedo mandar si te interesa, que yo sé que vos sos un tipo muy curioso. Vas a decir, David, los mismos problemas. Faltan bienes públicos, vías, sistemas de riego. Falta crédito, falta asistencia técnica y falta educación. Estoy resumiéndote, pues. ¿Eso es qué? ¿Gobernaciones? Eso debería tener un papel muy importante el Estado. El Ministerio de Agricultura, el sistema de instituciones del Ministerio de Agricultura, Agrosavia, que es la que genera conocimiento para el campo, las universidades nacionales y las universidades regionales, los departamentos. Pues que los departamentos son muy frágiles y muy débiles todavía en Colombia. Ahí está el gobernador Andrés Julián haciendo un planteamiento alrededor de cómo fortalecemos el departamento colombiano. Hay que hacer esa discusión. Pero yo creo que es una articulación. No es fácil, porque vos ahorita lo dijiste. Primero, es un cambio profundo en la Constitución colombiana. Segundo, este es un país con muchas desigualdades regionales. Antioquia tiene muchos problemas, pero nada comparado si lo pone al lado de uno de los departamentos más pobres de Colombia, del Caribe o del Pacífico, por ejemplo. Yo creo que depende de la región. Entonces, depende, es cierto, también es verdad, porque dentro de Antioquia hay otra vez muchas diferencias. Yo creo que no es una discusión fácil, no es tan fácil decir que entonces Antioquia billones de pesos de renta, le devuelven 5, ¿dónde están los otros 25? Eso pues es mucho más complejo que eso, porque Antioquia es parte de un país. Pero a mí sí me parece que la discusión hay que darla. ¿Hasta dónde le tenemos que dar más fortalecimiento fiscal a los departamentos y más autonomía a las regiones? Esa discusión me parece fundamental. Porque también es muy duro que en Colombia todo se decide en Bogotá. Yo creo que los gastos más grandes de un municipio pequeño en Colombia son ir a la capital del departamento a pedir plata. O a Bogotá a pedir plata. Viáticos.
todos los lunes, todos los miércoles a pedir plata a un ministro, a un secretario. Eso es lamentable. Eso cuando no uno mira a un departamento como Antioquia, que tiene una población de ¿qué? 7 millones de habitantes. Casi 7 ya. Pues tampoco es que sea una región pequeña, eso es un país en otro lado. Podría ser un país mediano. Sí, hay otros más pequeños. Tiene unos retos gigantescos, entonces uno sí dice esa discusión. Yo creo que la discusión hay que darla, pero hay que darla respetando, digamos, atendiendo las desigualdades regionales en Colombia. Y también entendiendo de que aquí hay un ejército que tenemos que pagar y aquí hay un Estado central que tenemos que necesariamente la región no debe ser una policía nacional. No debe ser el departamento, porque eso tampoco es correcto. Sí. O sea, uno mira regiones y uno podría decir Antioquia y Chocó tienen una relación fuerte. Cuando uno mira Antioquia con zonas como Montería y demás, tienen una relación fuerte. Pero, por ejemplo, tu pregunta me parece, yo no lo había pensado, pero que los departamentos tengan un rol más preponderante en el desarrollo rural podría ser una salida extraordinaria. Porque para hacer grandes proyectos agro o agroindustriales en una región está más cerquita el departamento que el Ministerio de Agricultura en Bogotá. No, pues es que sin duda, andando en carro por Antioquia, no sé si esos manes, ¿cómo hacen para tomar estas decisiones? ¿Cómo, desde el gobierno central, quién sabe dónde queda este pueblo? ¿Quién ha pasado por acá? Es que ahora que tomaba esa ruta Zaragoza, Remedios, Yondó creo que es, no recuerdo el nombre, éramos 4 carros, o sea, eso no para nadie, eso es solo. No, la verdad es que el territorio, es que Colombia es un país muy grande, Antioquia es un departamento muy grande en un país muy grande. Muy grande. Nosotros no somos conscientes que este es un país que es mucho más grande que Francia, que es, o sea, un par de veces España, o sea, estos son países, territorios tremendamente amplios. Luis Carlos Galán tenía una frase que todavía es válida, es que Colombia tiene más territorio que nación y más nación que Estado, como si fueran 3 círculos concéntricos. Sí. Un Estado pequeño que no cubre todo el territorio, sí. Una nación que tiene una identidad, una cultura mayores y un territorio mucho mayor. Ese es el desafío más grande de Colombia. Ahora, no tenemos tampoco desafíos externos. Es decir, a nosotros nadie nos va a invadir. Sí. Nosotros, nuestra iniciativa, nuestro futuro está en manos de nosotros. A nosotros nadie nos va a invadir. A nosotros nadie nos va a vulnerar. Nosotros tenemos que plantear nuestro camino. Vos has hablado mucho de liderazgo. Y has hablado de liderazgo con foco. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves el liderazgo hoy en Antioquia, en el país? ¿Cómo estamos viendo las cosas? Hay líderes. A mí me preocupa... te la pongo más fácil para no meterte de pronto en problemas, pero empieza uno a ver unos líderes de lo que llaman extrema derecha, que no sé si realmente sea correcto. Entonces empieza uno a ver a un Milei en Argentina, a Bukele, ahora Trump hoy tuvo una victoria gigantesca. Ahí vi. Colombia, ¿hacia dónde lo ves en temas de liderazgo? Mira, Barack Obama tiene una frase que a mí me gusta y dice que los grandes problemas de la humanidad en este momento, si quieres escojamos 2 o 3, el cambio climático, sí. Estamos de acuerdo, la polarización política, absurda, es otra, ¿qué más desafíos? Dejemos esos 2, sí. ¿Cierto? Él dice es que no es un desafío ambiental y un desafío político, los 2 son desafíos de liderazgo. Okay. Pongamos si quiere un tercero, la desaceleración económica, sí. La regionalización o la desglobalización que llaman otros, sí. O la desglobalización. Lo que dice Barack Obama es que ahí no hay un problema económico, un problema ambiental y un problema político, sino 3 problemas de liderazgo. Quiere decir que solo si hay líderes, hombres y mujeres, y líderes e instituciones, porque nosotros somos pues, muy de esa mirada occidental individualista de que aquí tiene que haber una persona que nos salve, un mesías. Como dice un amigo mío, un gorila pues de espalda plateada, ¿cierto? Sí. Un rey león. Sí. Hombres normalmente, pues en las sociedades nuestras, desafortunadamente. Entonces, digamos, debe haber líderes personas y líderes instituciones. La tradición nos dice que deben ser políticos. ¿Qué tal si pensamos un mundo distinto, donde uno diga, no son solo individuos, no son solo hombres, son hombres y mujeres. Sí. Son hombres, mujeres en instituciones y organizaciones. Vos sos un líder en una empresa, en un sector, y nos has puesto a hablar de unos temas en esta ciudad, por eso te invitamos al ejercicio de Antioquia Emergente. Y no estás de candidato al consejo ni a la alcaldía de Sabaneta, ¿cierto? De Medellín. Entonces, ¿qué tal si es no solo hombres, sino hombres y mujeres? No solo personas, sino organizaciones e instituciones, ¿cierto? Si no es solo público, estatal, político, sino que uno dice líderes hay en las fundaciones,
en las empresas, en lo político, en las comunidades. Y lo que decimos es, vamos a formar y a conectar líderes. Estrategia Emergente tiene una intención oculta, no macabra, sino bondadosa. Conectar gente de sectores distintos que no se conocía. Los líderes tradicionales empresariales de Medellín, con unos líderes académicos, con unos líderes emergentes, del sector musical, del sector turismo, del sector creativo, del sector agro, para que conversen, para que se conecten. O no te quedaron un montón de relaciones y de amistades ahí. Total. Que están sirviéndote para aprender de otros, para enseñarle a otros y para crear valor. Entonces, mi respuesta es sí, Barack Obama puede tener razón, necesitamos más líderes. El problema en Colombia es muy parecido, necesitamos más líderes. Pero yo creo que es un mito pensar solamente que necesitamos que venga un político y nos salve. O si no, vamos a estar cada 4 años en Medellín y 4 años en Colombia esperando que elijamos un político que nos salve. Formemos muchos líderes, hombres y mujeres. Creemos instituciones que lideren más allá de su círculo de influencia, multisectorialmente. Y al cabo de 20, 30 años, usted y yo nos vamos a poder ir a retirarnos, a tener una conversación como esta, seguramente con un paisaje de una ciudad completamente transformada, a decir, ¿sabes qué? No era un líder lo que necesitábamos, eran cientos. Y nosotros ayudamos a que de Trazos Urbanos, o de Confama, o de las empresas de Antioquia emergieran, o de las fundaciones de Antioquia emergieran otro montón de líderes. Yo creo que ese es un camino más largo, pero es un camino mucho más profundo. Ahora, si me preguntas por política, yo creo que nosotros en Colombia tenemos líderes políticos de distintos sectores. Yo no creo que estemos tampoco pues, en un país sin líderes. A mí también me dicen gente de generaciones anteriores a la nuestra, gente de 65, 70, 80 años. Me dice, es que ustedes no sirven para nada, refiriéndose a nuestra generación. Y yo digo, mire, esto es lo que hay. Nosotros somos gente que todos los días levanta a trabajar, que todos los días estamos estudiando a ver cómo resolvimos los problemas y cada semana hacemos nuestra mejor contribución para construir un mejor futuro para Colombia. Esto es lo que hay. Si me preguntas, hay líderes, hay empresarios extraordinarios, hombres y mujeres. Hay líderes sociales en esta región producto del pasado duro y violento que tuvimos. Los mejores líderes sociales de Medellín son producto de nuestras dificultades y nuestros desafíos más miedosos. Y ahí están. Líderes culturales, ni se diga, la admiración. Y líderes políticos, ahí hay, de centro, de izquierda, de derecha, o míralo como quieras. Hay una frase bíblica que dice, creo que es bíblica, dice, con los frutos de mi tierra trabajaré. Yo te digo, con los frutos de la tierra trabajemos. Nos podríamos sentar aquí a decir, aquí nadie sirve. Sí. Pero ¿qué ganamos, hombre, Lucas? Nada, o sea, sí. Hay que generar soluciones. A mí, por ejemplo, me dicen, no, es que eran mucho más tesos los líderes de los años 70. En el mundo empresarial donde yo estoy, hablan mucho de Nicanor Restrepo Santamaría, que era un hombre extraordinario sin duda. No es que necesitamos otro Nicanor y no lo busque. ¿Qué tal si más bien trabaja para tener un montón de líderes para el problema actual, para el espíritu de los tiempos en muchos sectores? No trate de repetir al señor que lo hizo muy bien hace 20 o 30 o 40 años. Vamos por los de nosotros. No, y uno se pone a buscar líderes hoy, personas tesas y hay monstruos y mucho más rápidos. Vos has invitado a un montón de gente a este podcast, yo he oído varios. Sí, no. Estos días invitaste a una mujer joven, Manuela, muy interesante. Yo dije, qué calidad de persona. Manuela Restrepo, me pareció muy chévere. Que ahora entró a trabajar en la alcaldía. Sí. No sé, pues en qué área, pero creo que está en una de su secretaria de algo. Ahora, Confama con ProAntioquia Balonado, un programa de mujeres líderes, que me parece muy chévere. Está ahí. Ella estuvo ahí, de varias cohortes. Y te digo, una gente extraordinaria. Entonces, ¿y cómo aterriza uno ese liderazgo en acción? O sea, por ejemplo, me decías ahora, estrategia emergente. Estrategia emergente tenía un fin también oculto y era, vamos a vincular los sectores que nunca se han hablado. Sí. Pero voy a contar mi experiencia de estrategia emergente. Entonces, allá fui, los conocí, vimos un diagnóstico de qué es Antioquia, hablamos de esa Antioquia industrial y de ahora esa Antioquia de servicios y como nuevas industrias. Vimos en qué éramos fuertes, particularmente ciertas industrias de long tail y demás, pero ya se acabó. Y ahora sigue un proceso que pues ya no participamos nosotros, sino que pues, me imagino que lo lidera más ProAntioquia, Confama, Breakthrough, no sé, AFIT, de transmitir el mensaje de qué fue lo que encontraron ahí. Pero ¿eso en qué termina? Eso pues no entiendo cómo pues yo sí creo en esa idea pues de que no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su hora. Pues ese concepto de que no hay una idea nada más poderoso que una idea a la que llega su hora.
Es que es lo que está pasando, Lucas, con Antioquia Emergente. Primero, hay un montón de emprendedores y empresarios que están haciendo su tarea. Sí. Solo porque la vieron. Es que fíjate que la gracia de un empresario es que la ve y la hace. Sí. No está pues llamando a preguntar que sí, si no puede. Piensa. Bien, hace. ¿Cierto? Hace y empieza, experimenta y cuando falla, aprende e itera. Yo creo que ahí el mejor ejemplo es José Cardona, que el líder de Polígonos, la empresa de Polígonos, animación. Y en este momento, dentro de la campaña de Fico, salieron con una idea que ¿La de Ciudad Cinema o algo así? Distrito Cinema. Distrito Cinema. Bueno, me parece muy bacán. Eso es lo primero. Lo primero es que empresarios, emprendedores, inversionistas la vean y la hagan. Y eso no hay que pedirle permiso a nadie. Pero al mismo tiempo empieza a pasar en las instituciones sin ánimo de lucro y en el Estado cosas muy valiosas. En EDAFID hicimos un bootcamp de estrategia emergente en el que estuvo 2 horas Federico Gutiérrez, sí. Viendo los resultados de Antioquia Emergente. Y al final nos decía, bueno, vamos a hacer el programa de Medellín bilingüe. Un programa, seguramente ponemos plata a los privados, pero la gran inversión será de la alcaldía de Medellín, del distrito, ¿cierto? Entonces nos decía, ¿qué hacemos con el aeropuerto si eso es la ANI? Y el gobierno nacional le decía, no, tenemos que juntarnos, gobernador, alcalde de Río Negro, alcalde de Medellín, a decir cómo mejoramos el aeropuerto de Río Negro, segunda terminal, segunda pista, plan maestro, el otro bueno, túnel. Esa parte no nos ha tocado a nosotros. Pero ya está empezando a pasar, porque es que los buenos políticos son iguales a los buenos empresarios. Hacen. No tienen que... Hacen. No, porque es que esa era como mi inquietud general. Cuando uno hacía todo ese diagnóstico y tenía toda la conversación, entonces salían unas recomendaciones que eran bastante repetitivas. Si me preguntas a mí, el CESDE, que es la empresa, pues la entidad educativa técnica de nosotros, ya empezó a mutar. Ya dijo, voy a crear la escuela de hospitalidad y turismo. Ya la creó. Y empezó a montar los programas. La escuela agro, para la agroindustria. La escuela creativa, alrededor del software, pero también del diseño. Y ya se organizó para Antioquia Emergente. Okay. Eso pasó. EAFID está en una cosa muy parecida, ¿cierto? EIA está haciéndose una pregunta similar. La Medellín entiendo que también, la Universidad de Medellín. Entonces, los buenos servidores públicos y de las entidades sociales tenemos ese mismo incentivo que tienen los buenos empresarios. Vamos a hacer lo que vemos que hay que hacer, vamos a hacerlo rápido. Por ejemplo, ahorita me preguntaste por Cosmos Schools, los colegios de Confama, que es nuestro último gran emprendimiento. Pues, porque es una empresa educativa, pero es una empresa, ¿cierto? 10 colegios, 5.000 y pico de estudiantes, estamos buscando inversionistas, de hecho, y nuestro siguiente gran emprendimiento es una escuela de idiomas. Es un programa de aprendizaje de inglés para los sectores que más lo necesitan en la economía antioqueña. Agroindustria, turismo, software, diseño, animación, video, cine, música. Vamos a montar todo el tema de inglés para una escuela, un programa de inglés para esas industrias. Ese es nuestro siguiente emprendimiento educativo en Confama. Entonces yo creo que empiezan a pensar. Ahora, estamos preparando un libro, estamos preparando unos bootcamps, estamos preparando unos podcasts que yo creo que son parte de esa divulgación. Lo que deberíamos hacer, oyéndote la pregunta, es ver cómo nos vamos a encontrar de cada tanto para irnos enterando de lo que cada uno está haciendo. Para que vos contés, yo estoy haciendo esto, sí, porque el otro comparta. Uno siente que habían unos puntos de encuentro o unas recomendaciones generales que salía de la conversación entre todos de cosas que eran importantes. El bilingüismo, sí, claro. El internet, el túnel, las 4G, Antioquia plana, el puerto, etc. Con el gobernador hay que hablar de los circuitos que conectan los municipios turísticos, los circuitos viales, o las vías secundarias y terciarias que irrigan la fuerza de las 4G, porque vos puedes tener la super 4G, pero si salís de la 4G y hay una trocha, pues pierde competitividad. Hoy uno mira turismo, entonces uno habla de turismo y entonces mira el Peñol y después piensa en la vía del Peñol. Y ahí dejó el gobernador Gaviria un proyecto de un circuito turístico muy valioso para esa zona. Nunca pasa. Pero yo creo que ese es un proyecto que, por ejemplo, habría que hablarlo si lo podemos hacer en iniciativa privada, como una APP. Hay que hacer los números, pues yo no soy experto en esa estructuración de infraestructura, pero en Antioquia hay gente que lo puede jalonar, pero Antioquia, la Cámara de Comercio, la misma DINSA, la empresa del Grupo Argos que sabe de concesiones u otras interesadas. Pues yo sí creo que, oyéndote tu pregunta, nosotros debíamos siquiera encontrarnos 2 o 3 veces al año. ¿En qué vamos? Venga, contemos. A mí me parece. Vamos con un seminario de Antioquia Emergente a compartir en qué vamos. Yo voy a llevar esa idea al grupo que tenemos con María Viviana, Claudia y Alejandro. Contigo llevamos un muy buen rato hablando. Yo he hablado mucha carreta, qué pena. ¿Algún tema como el que querás cerrar o algo final? No, a mí me parece que la pregunta que vos haces de liderazgo es muy importante, Lucas. Yo creo que tradicionalmente hemos identificado y ecualizado liderazgo con autoridad.
Es que el líder no es sino el que tiene un puesto político, empresarial. Yo entiendo eso. El que tiene autoridad o el que tiene un poder efímero, lo que sea, tiene una responsabilidad. Pero qué tan bacano que nos hiciéramos una pregunta y es cómo todos podemos ser líderes en nuestro propio espacio, ¿cierto? Un profesor de la Bolivariana me decía a mí hace casi 20 años o más de 20 años, me decía que si uno quiere ser un gran líder, tiene que arrancar por ser líder en el edificio de uno, en el barrio de uno, en la familia de uno. Y yo creo que a nosotros a veces nos falta un poquito más esa conversación como más local, como siempre estamos buscando esos mesías que vienen de afuera, entonces estamos pensando quién va a ser presidente de Colombia, pero nadie se apunta para presidente de la junta del edificio. Les da pereza. De acuerdo. O para la acción comunal. No, o hágalo ¿cierto? Un poquito más arriba. Pregúntele a qué empresario quiere participar de política. Que eso era una bella tradición antioqueña, ¿cierto? Pero también hagamos la pregunta en el otro sentido. ¿Cuántos empresarios contratan a los buenos políticos para que sean parte de sus organizaciones o de sus fundaciones cuando salen del servicio público y necesitan un trabajo, pero además tienen un montón de experiencia? ¿Cómo hacemos para conectar esos sectores? El social, el académico y el... Se ha perdido mucha confianza, yo creo. Ese es uno de los grandes desafíos de un líder en el siglo XXI, o de una líder. Y yo creo que vos de alguna manera lo construís en este espacio, es pongamos gente a conversar, hagamos conversaciones improbables, gente que en la vida social normal no se encontraría, y tengan conversaciones sobre su región, sobre su país y sobre el futuro. Y eso va construyendo confianza, porque al final nos damos cuenta que todos somos gente, que todos tenemos sueños, que todos tenemos miedos, y que todos en el fondo sentimos una responsabilidad con el territorio en el que nacimos, un vínculo. Ok, perfecto. ¿Cierto? Ahí yo creo que nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Hermano, muchas gracias por la invitación. Muy interesante. Mil gracias.